Bien, ahora, ¿por qué el énfasis en que tenga esa estructura? Bueno, porque el siguiente elemento es el objetivo. Es el objetivo, ¿estamos? El objetivo sí ya debe cumplir con ciertos criterios técnicos, no solo de redacción, sino también de estructura. En términos generales, decimos que el objetivo, independientemente del enfoque educativo o del momento histórico en el que estemos viviendo, como lo expliqué en la sesión pasada, hoy esa expresión de los planes y programas nuevos, hoy ya no se llama aprendizaje esperado, ¿verdad que no? Ya no se llama competencia, ya no se llama objetivo. Hoy le vamos a llamar progresión de aprendizaje. ¿Sí estamos? Hoy se van a llamar así. Todo este verano, todo este ciclo escolar, usted se va a implicar en procesos de capacitación en donde va a empezar a trabajar la estructura, los campos, los ejes articuladores, las progresiones, o sea, todo lo de la nueva escuela mexicana, el marco curricular nuevo. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque incluso esa expresión nueva que se llama progresión de aprendizaje, que antes se llamó aprendizaje esperado, que antes se llamó competencia, que antes, ¿sí me explicó? Tiene o debería tener una estructura similar. Debe tener un verbo al inicio que se llama verbo operativo. Debe tener un contenido que es la sustancia del objetivo. Debe tener una condición que es cómo, dónde, cuándo, cuánto, ¿cierto? Es decir, esa circunstancia en la que se ejecuta esa acción, y debe tener una finalidad. Ok, ¿y para qué lo vamos a hacer? ¿Cierto? Esa es una estructura básica. No es rigurosa, es recomendable. ¿Por qué? Porque si yo tengo claridad de qué es lo que quiero lograr, en qué condiciones lo voy a trabajar y cuál es el fin último para el que lo estoy trabajando, entonces ese objetivo va a poder ser medible, ¿no? Que es uno de los criterios de los objetivos, su mensurabilidad. Va a ser alcanzable, va a ser pertinente, va a ser claro, va a ser preciso, es decir, va a ser muy, muy quirúrgicamente diseñado para lo que yo estoy haciendo. ¿Sí estamos? Entonces, cuando redactamos el enunciado, sí, entonces usted se puede alocar y puede decir, yo quiero esto y esto y esto, ¿no? La redacción es un poquito más abundante, pero ordenada. Si ustedes están de acuerdo, a los compañeros, las compañeras que ya he tenido oportunidad de trabajar con ustedes, su enunciado, lo que hago es acomodarlo, pero no le quito nada en esencia. Pero en el objetivo sí, lo rasuro. ¿Por qué? Porque el objetivo, manteniendo la esencia de lo que usted me está compartiendo, debe cumplir con una estructura, ¿cierto? Y no es capricho. Porque cuando el objetivo cumple con esos elementos, entonces ya podemos aplicarle otros aspectos para su valoración, como lo acabo de mencionar. Que sea mensurable, que sea alcanzable, que sea claro, que sea pertinente, ¿sí o no? Que sea viable. Ok, por eso a veces sufrimos cuando elaboramos proyectos, elaboramos programas, elaboramos N planes, cuando nosotros mismos nos metemos en camisa de 11 varas, cuando decimos cosas como erradicar la violencia, yo le digo, ¿en cuánto tiempo lo va a lograr? Es que a mí me gusta la redacción. Ah, está bien. Una cosa es la redacción y otra cosa es la realidad. Si usted pone disminuir, es más factible que lo alcance. ¿Sí o no? Primero disminuir. Y antes de disminuir, yo diría contener, ¿no? La contención es parar. Parar. Contener es parar. Y después sería ver si podemos disminuir un poquito.
¿no? Y hay acciones que van ordenadas. Por ahí tuve oportunidad de sugerir alguna otra palabra que a mí también me gusta cuando hablamos de conciencia. Pero cuando yo redacto en mi objetivo cosas, comprometo cosas como la conciencia, después, como mis maestras nos hacían y nos molestaban y nos decían, ¿y cómo lo va a medir? ¿Cómo mide que alguien sí alcanzó ese nivel de conciencia? A menos que tengamos como un instrumento metafísico, está complicado. Entonces, es solo redacción. Es buscar una redacción, uno, que respete la esencia de su diagnóstico y lo que usted quiere. Dos, que respete la esencia de su enunciado, es decir, usted está charlando conmigo o con nosotros y me dice, oye, yo tengo esta situación, yo quiero hacer esto para lograr esto. Ah, hasta ahí vamos bien. Ahora, vamos a trabajar su objetivo, ¿no? El verbo es muy importante. Ahorita les voy a poner un pequeño ejemplo. El verbo es muy importante porque recuerden ustedes que en educación trabajamos algo que se llama taxonomía. La taxonomía, taxis, es orden. Y la taxonomía en la educación, que no es de la educación, la importamos de la biología, este señor de los años 40, 42, Benjamin Bloom, que nos hace la aportación de la primera obra completa integral de la taxonomía de los aprendizajes. Y la hemos seguido utilizando, aunque Ceneval dice que no, lo siguen utilizando, la taxonomía de Bloom, que no es otra cosa que identificar una progresión en la manera en la que aprendemos, ¿no? ¿Qué hacemos primero? ¿Qué hacemos después? Entonces, cuando yo elijo un verbo, debe estar también cuidado el nivel taxonómico, ¿no? Porque hay verbos que van a los niveles básicos, que son como de conocimiento. Los decimos rápido, los recordamos rápido. Voy a citar a Bloom, pero puedo citar a Marzano también, ¿no? Son 6 niveles en el dominio cognitivo. Los 2 primeros que son conocer y comprender, ¿cierto? Los que son de aquí, de la azotea, es decir, son verbos que van hacia el aspecto del conocimiento. Pero hay otros 2 niveles que ya nos permiten ensuciarnos las manos, tocar el mundo, que son aplicar y analizar. A ver, aplícalo ahora, úsalo, como dice Marzano. Ensúciate las manos, analiza lo que estás haciendo. Esos 2 niveles, los verbos que están en esos 2 niveles ya son más operativos. Pero hay otros 2 niveles, hay otros 2 niveles más profundos, que son la síntesis y la evaluación, que es cuando volteamos a ver lo que hicimos. La síntesis pues, es un proceso cognitivo muy complejo, ¿no? Acuérdense, tesis, antítesis, la síntesis como proceso superior. Y luego la evaluación, que es el nivel donde hacemos valoraciones, hacemos juicios, tomamos posturas, emitimos argumentación de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, sí, con eso está bien, gracias. Es muy importante el verbo, pero no nos quita el sueño. Si usted me pone un verbo como implicar a la comunidad, si usted me pone un verbo como generar, no tengo problema. Esto que le estoy diciendo solo es como un breviario cultural, pedagógico, pero sirve para que yo también, a través de la estructura de mi objetivo, del verbo que estoy planteando, pueda determinar si lo alcanzo o no lo alcanzo, ¿no? Yo solito me pongo, como decimos, me meto en camisa de 11 varas o trazo una ruta muy alcanzable. Eso es solamente una cuestión técnica. Otro aspecto que no viene en la plantilla, pero que tiene que ver con la claridad del objetivo, tiene que ser claro. Es lo que yo les decía de manera coloquial también, como me decía mi maestra de didáctica en la universidad. Léame su objetivo. Y leíamos en voz alta el objetivo. Y entonces yo veía la cara de la maestra así como que no me había entendido y entonces yo empezaba a explicarle el objetivo. Entonces ella nos enseñó una regla, es decir, a ver, objetivo que necesita explicación, no sirve.
que no es el caso de ustedes. Objetivo que necesita explicación no sirve, pero lo decía con mucho cariño, porque si yo necesito explicar el objetivo, pues entonces no fui claro. Se entiende a la primera y a la primera, ¿cierto? Entonces no necesita una explicación. Esa es como una cuestión más anecdótica, pero la estructura técnica del objetivo la vamos cuidando para que de ahí podamos derivar ahora sí el siguiente elemento que son las metas, ¿no? La meta también tiene elementos comunes al objetivo, pero la meta tiene un espacio en su redacción que lo hace diferente al objetivo. En la meta debemos expresar o comprometer aspectos más concretos de tiempo o de forma, ¿no? Tiempo es en qué periodo de tiempo voy a alcanzar esa meta. Es al inicio del semestre, al término del ciclo escolar, en el segundo periodo. ¿Sí me explico? Es la temporalidad o la forma. Es decir, describo con precisión cuántas personas o en qué condiciones o en qué espacio se va a utilizar. Pueden ser de tiempo, de cantidad o de forma, ¿no? Cuando ustedes me decían por ahí, lograr que el 100% de los directores, ok, ya le puso ahí el 100%. Ya después revisamos conjuntamente con ustedes también la estructura de la meta. Pero si nosotros venimos bien de un diagnóstico ordenado, un enunciado que nos duela, ¿no? Decimos también coloquialmente, si no duele no sirve, es decir, algo que le preocupe, algo que le duela, algo que le lastime, que sea un interés legítimo, ¿no? No como usted recordará cuando nos tocaba hacer trabajos en equipo en la secundaria. ¿De qué hacemos un trabajo? Pues de qué será, de alcoholismo, de drogadicción, y elegíamos los temas así como que al vuelo. No, hoy necesitamos comprometer intervenciones o acciones de esa realidad que ya está tocando nuestra puerta, ¿no? Esa realidad en donde observamos una grave crisis civilizatoria. Decíamos también en la sesión pasada, sí estamos viviendo la de violencia, pero también la de agua, pero también la de salud, espérese, y la de vivienda, espérese, y viene la crisis alimentaria. Entonces, hay una realidad que está tocando a nuestra puerta y no podemos seguir mirando a la escuela como un espacio en el que se aprenden temas. ¿Sí me explicó? Bueno, al menos en mi experiencia y desde mi visión pedagógica, yo me niego a pensar que la pandemia no nos enseñó que hoy debemos priorizar y generar experiencias de vida, experiencias de aprendizaje que realmente toquen esas fibras, ¿no? Porque si seguimos enseñando temas, no ustedes, otros que conozco, decía yo que trabajo en Oaxaca, batallo mucho también para que me hagan caso. Si seguimos explicando temas, ¿no? Vamos a seguir obteniendo los mismos resultados, esos resultados que usted y yo conocemos. Bien, entonces, decía yo, para la meta le voy a agregar elementos de tiempo, elementos de forma, elementos de cantidad, porque entonces la meta ya me permite derivar acciones muy puntuales, ¿no? Muy concretas, ya lo verá. Con algunos de ustedes ya he hecho algunos ejemplos de actividades o acciones. Y si vamos en ese orden, es más fácil definir los indicadores de medición. Entonces, cosas que no observo yo en los proyectos escolares que reviso en Oaxaca, por ejemplo, es que no llegan a la definición operacional, o sea, no llegan a los indicadores, o sea, trazan acciones, campañas, ciclos de cine, ciclos de conferencias, competencias, manualidades, arte, o sea, comprometen acciones que las realizan, pero no saben exactamente si incidieron o no en esa realidad para las cuales las propusieron. Entonces, llegar a los indicadores de medición parece difícil, pero no lo es. Es decir, si vamos ordenados, yo les voy a ir ayudando a compartirle algunos ejemplos. Y lo más importante,
algunas secuencias. Los indicadores también van en orden, ¿no? Van en orden. Y ya les pondré ejemplos. Ahorita no los voy a angustiar con eso. Yo les voy a poner ejemplos de indicadores. Cuando usted trace las primeras acciones para sus metas, yo le digo, ok, aquí medimos instrumentos, aquí medimos participación, aquí medimos producción textual. O sea, hay cosas muy concretas que sí se pueden medir, ¿no? Muy concretas. Esas ya son definiciones operacionales. Hasta aquí, sí me he explicado? ¿Sí? Si quieren hacerme con su manita así o hacerme alguna pregunta. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? Ok. Vamos a planchar entonces un poquito la ruta